Hoy los kilómetros nos llevan hasta el norte de la provincia de Burgos y lo hacemos para descubrir uno de los paisajes más extremos de toda España. Un escenario, resultado del caprichoso juego que dos ríos desarrollan a su paso por estas tierras y que han creado, a lo largo de miles de años, un entorno de cortados, gargantas y cañones en los que el agua es el protagonista. Eso sí, son dos ríos completamente diferentes. Por un lado, el archiconocido río Ebro, el más largo de toda España, que libera en las tierras altas burgalesas su alma más salvaje, esa de aguas bravas y cambios de sentido imposibles. Por otro lado, su afluente, el río Rudrón, que en sus apenas 40 kilómetros de longitud, antes de desembocar en su hermano mayor, es capaz de generar paisajes como estos. Ambos son los protagonistas del Parque Natural del Alto Ebro y Rudrón, con permiso, claro está, de ese agua escondida bajo la superficie y que aflora en forma de cascadas que parecen obra del mejor diseñador de jardines del mundo, y también con permiso de misteriosas surgencias de agua cristalina. Pueblos de piedra, desfiladeros de infarto, valles encajonados y sobre todo mucha calma son los otros ingredientes de uno de los espacios naturales más singulares que nos podemos encontrar. Les advertimos que orientarse por estas tierras no es sencillo. Diferenciar el Ebro del Rudrón tampoco. Así que lo mejor es relajarse y perderse por las más de 45.700 hectáreas del Parque Natural Hoces del Alto Ebro y Rudrón. Recuerden, la cosa hoy va de ríos, el Ebro y el Rudrón. Dos hermanos que en tierras burgalesas juegan a confundirse, y es muy cerca de la localidad de Val de la Teja, donde por fin ambos cauces se unen para siempre y encaminan su discurrir hacia el mar Mediterráneo. Y aquí nos encontramos, en una localidad enclavada en el fondo de un profundo cañón dominado por el río Rudrón. Este que atravieso es el último puente que lo cruza. Dentro de unos pocos centenares de metros, casi en clandestinidad, el Rudrón pasará a llamarse Ebro. Bienvenidos al Parque Natural del Alto Ebro y las Hoces del Rudrón. Ahora mismo nos encontramos en el pueblo de Val de la Teja, en el que podemos ver un poquito la esencia del parque. Este río que transcurre por el pueblo es el Rudrón, que da nombre a las Hoces del Rudrón que veremos más adelante. Aquí a la vuelta se nos junta ya con el Ebro, y a lo largo de este recorrido podremos ver los cañones del Ebro desde las alturas. Podemos observar todo el bosque de ribera que se encuentra en la parte baja del parque, los pueblos con su tradicional arquitectura, y un poquito hacia los altos ya se empiezan a ver los distintos cortados, las hoces, los riscos. Val de la Teja podemos decir un poquito que es como el centro del parque natural. Este parque natural está hacia el norte de Burgos, por la Nacional 623 hacia Santander. Lo bueno que tiene este parque es que se puede visitar a lo largo del año. Tienes distintos ecosistemas, por decirlo. Por ejemplo, hay hayedos que en otoño son espectaculares con los colores que tiene, paseos a lo largo del bosque de ribera para poder recorrer en verano cuando aprieta el calor, zonas de baño, la gastronomía que hay por los distintos pueblos de la zona.
Tienes en las épocas, por ejemplo, del deshielo, hay diversas cascadas que están con bastante agua. Entonces es un parque que te permite, dependiendo de qué época vengas, poder observar distintos lugares o distintas zonas. Hecha la primera presentación del día, dejamos por unos momentos a Alicia, embajadora del Rudrón, rumbo hacia una refrescante, o mejor dicho, gélida parada. Ahora le toca el turno al río Ebro. Cuando pensamos en él, nos imaginamos algo así: el discurrir de las aguas entre la vegetación y quizás algún que otro rápido. Pero con Nino vamos a descubrir ya desde el kilómetro cero el verdadero poder que puede llegar a tener el agua, y también que la naturaleza es muchas veces muy caprichosa. Bueno, pues nos encontramos en el Parque Natural Hoces del Alto Ebro y Rudrón, y aquí, justo en toda esta zona, nos encontramos en las zonas altas, en las zonas de páramo de todo lo que es el parque. Más concretamente en el mirador de Pesquera de Ebro, donde podemos observar las diferencias que tenemos dentro de este parque. Por un lado tenemos las zonas altas, que serían todas las zonas de páramo, y por otro lado tenemos la zona de los valles, la zona del río, con todo lo que ha ido excavando, en este caso el río Ebro, a lo largo de los miles y miles de años. Se han formado los cañones del Ebro, digámoslo así. En las zonas altas nos encontramos sobre todo pues un clima más propio de la zona de la latitud donde nos encontramos, que es un clima mucho más cantábrico, y en las zonas bajas nos podemos encontrar, aparte de un ecosistema de ribera perfectamente conservado, nos encontramos también con el ecosistema mediterráneo, con el clima mediterráneo. Entonces, esto permite que nos encontramos zonas de clima mediterráneo como encinares, bosques de encina, de quejigo, en unas latitudes de la península que no serían normales. Entonces estamos en una zona de transición entre los dos de los climas, y es lo que le permite al parque tener esa gran biodiversidad de flora, de fauna. Esta diferencia de ecosistemas que nos encontramos dentro del parque está permitido, puesto que en lo que son las zonas de los valles, de lo que ha ido horadando el río Ebro a lo largo de los millones de años, es porque se forman como unos microclimas dentro de estas zonas, que tienen unas temperaturas más altas que el resto de las zonas de páramo, de las zonas superiores. Entonces lo que permite esa diferenciación de como si tuviéramos dos zonas diferentes dentro de un mismo territorio. A nivel de fauna, sobre todo este parque se caracteriza sobre todo en cuestión de aves. Tiene una riqueza inmensa en número de especies y en número de ejemplares de aves. Sobre todo nos encontramos aves carroñeras, como puede ser el buitre leonado, el alimoche, que los encontramos aquí casi durante todo el año, y después sobre todo muchas especies asociadas a las zonas de roquedo. Las zonas de roquedo son todas estas paredes verticales que vemos, y son aves que suelen anidar en esas zonas y criar. Considero este parque natural uno de los más espectaculares y de los más bonitos de toda la provincia de Burgos, puesto que es algo que no nos esperaríamos encontrar. Subiendo desde la provincia de Burgos hacia el norte nos encontramos con el páramo de Masa, toda una masa llana completamente, y de repente nos encontramos con estas perforaciones, casi como que se hubieran hecho de forma artificial, pero realmente es eso, el río Ebro y el río Rudrón, que han ido horadando todo el territorio y han ido formando todos estos caminitos, digámoslo así, dentro del territorio, con toda esta geología espectacular, dentro de un territorio que no te lo esperabas. El principal elemento que nos caracteriza dentro de este parque natural es el agua, es el que ha formado realmente todo el parque natural. Tanto lo que vemos ahora mismo en este paisaje, como después en muchos de los pueblos, la ubicación de los pueblos y las características que nos vemos encontrar en muchos de los pueblitos, con las cascadas y con todo lo que nos vamos a encontrar. La presencia de ambos ríos es la responsable de que en esta zona de Burgos convivan más de 50 núcleos de población desde tiempos inmemoriales. Aguas abajo del mirador de Pesquera, sobre una loma del escondido valle de Manzanedo y a escasos metros del cauce del Ebro, se encuentra el monasterio de Santa María de Río Seco. Más de 700 años atrás, este fue uno de los centros religiosos y también administrativos más importantes de la provincia.
A pesar de que los monjes abandonaron el lugar hace casi 3 siglos, aún es posible empaparse de esa espiritualidad enraizada en la naturaleza. Estamos en el monasterio de Santa María de Rioseco, en el valle de Manzanedo, en el norte de la provincia de Burgos, la que llamamos la comarca de las Merindades. Es un espacio que tiene una peculiaridad importante, que es la de unir el arte, el patrimonio con el medio natural en el que estamos. El monasterio de Rioseco llega aquí, los monjes cistercienses, en el año 1236, hasta la desamortización de Mendizábal. Es en el momento de la desamortización, cuando se expulsa a los monjes, el monasterio quedará abandonado y bueno, pues empezó ese deterioro que ha llevado hasta esta situación. Hace poquitos años comenzamos con toda esta tarea de recuperación y de restauración del monasterio, realizada por gente de aquí de la zona, con voluntariado, gente que se ha implicado y que ha dejado su tiempo y su vida por salvar este maravilloso. Muy reciente ha sido el tema de crear una fundación, la Fundación Monasterio Santa María de Rioseco, que lo que queremos es precisamente pues, llevar a cabo todas esas tareas que hemos ido realizando en el monasterio, dándole también una tarea educativa, una tarea cultural, que nos sirva también pues, para traer a nuestros pueblos el arte, la música, la cultura, exposiciones. Si los monjes escogieron este lugar para la ubicación del monasterio, sobre todo es por el agua. Donde estamos enclavados es un lugar privilegiado de naturaleza, pues por el Ebro, por las montañas, por el parque natural en el que nos movemos, sus afluentes de agua potable, de donde ellos cogían el agua para el monasterio, por el río Ebro que nos acompaña en todo este camino, ¿no? En toda esta ruta, y creo que realmente tiene como una unión muy íntima lo que es esa naturaleza y lo que son estas ruinas, ¿no? Se complementan la belleza del entorno natural con la belleza de este patrimonio, ¿no? Con sus claustros, sus arcos, sus distintos periodos históricos, unido a esta naturaleza llena de vida, llena de agua, con sus bosques, sus montañas. Siempre tenemos las puertas abiertas, intentamos también acompañar a quienes llegan aquí con visitas pues, que hacen nuestros propios voluntarios, nuestros jóvenes de aquí, de esta comarca, de estos pueblos, y nada, encantados de recibir a todo aquel que quiera acercarse a este maravilloso lugar. El monasterio de Santa María de Rioseco representa la capacidad del ser humano para adaptar la naturaleza y aprovecharla para su beneficio. Pero ahora lo que busco es justo el otro lado de la moneda, ese en el que la naturaleza se muestra firme y obliga al ser humano a adaptarse a ella. Es el caso de Orbaneja del Castillo. Esta localidad gira en torno al agua de una cascada que parte literalmente al núcleo de población en dos, y que además, a lo largo de miles de años, ha esculpido caprichosas formas que hoy son uno de los grandes atractivos del parque natural. Nos encontramos en Orbaneja del Castillo, uno de los pueblos más emblemáticos del Parque Natural de Hoces del Alto Ebro, y entonces, bueno, uno de los paisajes más conocidos de todo este parque pues es esta cascada formada por la acumulación caliza a lo largo de los siglos, que se han ido formando las diferentes piscinas que tenemos aquí. Esta cascada que nos encontramos aquí, con todas estas formaciones kársticas que nos encontramos, su origen lo tiene en una de las cuevas que está en la parte superior del pueblo, que tiene un recorrido de 23 kilómetros y cuyo agua, después de descender por toda esta zona, nos desemboca en el río Ebro. Esta imagen que nos encontramos aquí, con toda la cascada, sin gente y todo eso, es muy difícil de encontrar, puesto que
A lo largo de los últimos años se ha producido un gran conocimiento de esta zona y tenemos muchísima gente que nos viene a este punto. Para que podáis disfrutar de estas vistas como las tenemos ahora mismo, yo siempre recomiendo una cosa: intentar evitar los fines de semana, el verano y todo eso, que nos distribuyamos a lo largo de todo el año. Evitemos siempre los Semana Santa, la época de verano con mayor aglomeración de gente, sino que a lo largo de todo el año podemos visitar todos estos pueblitos, que es cuando realmente tienen su verdadero encanto. Viéndolos sin gente, pudiendo pasear tranquilamente, disfrutando de la arquitectura tradicional, de la gastronomía de aquí de esta zona, y siempre intentad por lo menos distribuiros a lo largo de todo el año para poder visitar esta zona. El Parque Natural, aunque esta sea de los pueblos más conocidos, también quiero indicar que tiene más de 35 núcleos de población, que muchos de ellos tienen el mismo encanto y las mismas características que pueda tener Orbaneja. Entonces vamos a intentar descubrir todos esos pequeñitos pueblos que nos encontramos a lo largo de todo el Parque Natural. Todas tienen las mismas peculiaridades que nos podemos encontrar en Orbaneja. Todas son núcleos de población pequeñitos, con muy poquita población, con construcciones de piedra, todas las piedras. Y una cosa muy curiosa es que las casas de piedra esa piedra es una piedra que se llama toba, y que resulta, igual que vemos aquí las formaciones de las diferentes cascadas, por ese mismo tipo de piedra, que está formada por la acumulación de la caliza a lo largo de los años. Y es muy curioso fijarnos en las propias piedras de las casas, de cómo se ven las formaciones y todas esas cositas. Orbaneja del Castillo es uno de los más de 300 núcleos de población. Sí, hemos dicho 300. 300 núcleos que forman parte de la histórica comarca de Las Merindades, una de las más grandes y naturales de nuestro país. Hasta 3 espacios protegidos hay dentro de sus fronteras. Las Merindades es, por decirlo de alguna manera, territorio natural. Un lugar donde la perfecta convivencia entre lo salvaje y lo humano es una realidad. Las Merindades es una comarca que se ubica en el tercio norte de la provincia de Burgos, una comarca muy extensa, 2.721 kilómetros cuadrados, formada por 27 municipios y que es más grande, por ejemplo, que la provincia de Vizcaya, pero que cuenta con 22.000 habitantes, con lo cual tenemos una densidad de población relativamente baja o baja. Aglutinamos casi 480 núcleos de población, lo que hace que la gestión municipal de todos estos pueblos sea complicado, y pasamos de una población de 20.000 habitantes o 22.000 habitantes en invierno a prácticamente 100.000 en las épocas de verano, Semana Santa o demás. Aunque está enclavada en el norte de la provincia de Burgos, tiene muy poco que ver con esa imagen del Burgos llano o de meseta. Al contrario, somos final de cordillera cantábrica, valle del Ebro, entonces la comarca se compone de una sucesión de valles y vallejos, que es donde se enmarcan todos estos pueblos. Y aquí lo que prima es el verde, la montaña con una altitud media, y también el agua y las cascadas salpicadas a lo largo y ancho de toda la comarca. Las Merindades se encuentra jalonada por 4 espacios naturales. En particular, este es el último que se declaró para Las Merindades, Óceas de Alto Ebro y Rudrón, pero también tenemos el espacio natural de Ojo Guareña, Monte Santiago y también Monte Sobarenes San Zadornil. Prácticamente el 40% de la comarca se encuentra protegida bajo alguna de las figuras de Red Natura 2000. Y eso es algo que nos confiere una singularidad, que nos ayuda a proteger nuestro patrimonio natural y también histórico, y que de alguna manera sirve de atractivo para convertirnos en un destino turístico de referencia en el turismo de interior, sobre todo vinculado a la naturaleza, el agua y el románico. Bueno, es mucha la gente que se acerca a esta zona y nos dice que ni siquiera sabía que el Ebro atravesaba la provincia de Burgos, ¿no? Pues sí, lo hace, y a su paso la verdad es que deja sitios extraordinarios como el que encontramos aquí en este pequeño valle de Manzanedo, un valle muy chiquitito con bastantes pueblos y que forma parte del espacio natural de Hoces de Alto Ebro y Rudrón. A cada paso vamos a tener una sensación por descubrir, vinculada o bien a nuestros bosques, o bien a los saltos de agua, los embalses, las iglesias románicas que jalonan toda la comarca.
Creo que mínimo una semana es además necesaria para poder conocer la comarca, si no completamente, sí de una manera intensa. La población de la comarca es más consciente de la maravilla que es poder vivir aquí, disfrutar de este paisaje, disfrutar de este tiempo, de este silencio, de poder oír los pájaros, los animales que nos rodean. Eso es una suerte que de alguna manera se está poniendo en valor en los últimos años, y si bien las oportunidades laborales, como en todo el mundo rural, son difíciles, sí que es cierto que cada vez más la posibilidad de vivir aquí se plantea como un horizonte muy atractivo para muchas de las personas que aquí vivimos. Buenos días, soy Javier Morala y aquí estamos en medio del Valle de Zamanzas, en pleno corazón del Parque Natural del Alto Ebro y Rudrón. Podemos ver una de las características más llamativas de este parque natural, que son los valles, no muy grandes como este que podemos ver. Este tipo de hábitat empieza a ser cada vez más escaso, como son los prados y las zonas de sotobosque y de arbustos, debido sobre todo al abandono rural. Cuanto más abandono rural hay, menos ganado nos podemos encontrar en el campo, el bosque gana protagonismo y va ocupando todas estas zonas de prados y de arbustos, en el que discurre el río Ebro desde aquella zona hacia el oeste. Llevamos desde el año 98 dedicándonos a la observación de aves y realizando rutas de observación de aves dentro del parque natural. Observar las aves, realizar censos y colaborar en su conservación, que al final redunda en la conservación del propio ser humano, porque si conservamos todo esto, realmente lo que estamos haciendo es conservarnos nuestro modo de vida y en muchos casos pues, nuestra salud. En lugares como Gran Bretaña, Estados Unidos, donde es algo muy común y muy extendido. Aquí afortunadamente poco a poco está siendo cada vez un poquito más llamativo. El venir a observar aves en el Alto Ebro realmente es algo muy bonito. Nos ha ayudado lo que desgraciadamente nos está sucediendo en el medio rural, que es el abandono del ser humano, ¿no? Entonces, eso ha provocado de alguna forma que la naturaleza llegue a verse de una forma mucho más natural que en zonas más habitadas, ¿no? Podemos aquí realmente disfrutar mucho a través de los cañones, viendo un buen número de rapaces, sobre todo que es posiblemente el grupo de aves más llamativo, ya no solo por su tamaño, sino también por su distribución en el parque natural, ya que es bastante amplio. Y luego también podemos disfrutar de un montón de pequeñas aves a lo largo de todo el cañón, los valles. Cuando queráis podemos ir en busca de muchas de estas aves que nos acompañan en la vida del parque natural. Estamos en el Parque Natural de las Hoces del Alto Ebro y Rudrón,
en el norte de la provincia de Burgos, y son estos dos ríos los que dan vida a un entorno de cañones, cascadas, valles y pozas. Pero el agua no siempre está a la vista, tal y como descubrí en la localidad de Orbaneja del Castillo, cuya cascada se nutre de las aguas que emanan de una cueva ubicada en lo alto del pueblo, y que después de atravesar la población, desembocan en el río Ebro. Ahora, Alicia me guía hasta otro lugar en el que de nuevo el agua emana desde las profundidades de la tierra. Una misteriosa surgencia de aguas gélidas que aún no ha podido ser explorada en su totalidad. Aquí nos encontramos en el Pozo Azul, en el pueblo de Cobanera. El Pozo Azul es una surgencia de agua, es una cueva de la cual sale el agua y tiene un pequeño recorrido y ya desemboca en el Rudrón. El Pozo Azul hasta ahora está descubierto, están explorados unos 14 kilómetros. Todos los veranos suelen venir unos espeleólogos y cada año han ido avanzando un poquito más. Hasta ahora ya os digo que hay 14 kilómetros. No se sabe de dónde proviene este agua, entonces pues poco a poco intentarán avanzar, aunque ahora mismo con las tecnologías están un poco parados porque la última vez estuvieron 6 días durmiendo dentro del pozo, entonces lo que se está intentando ahora es a ver si por el páramo encuentran algún tipo de torca, algún agujero que enlace con la galería del Pozo Azul y poder desde ahí descender y continuar con la exploración del pozo. Es una zona bastante turística ya que la gente viene a bañarse, está helada, la gente sube por aquí, se tira, bueno, una zona recreativa de baño. Y luego aparte, pues en verano cuando están los espeleólogos, pues es interesante verles cuando salen con los buzos, cómo se sumergen. El Pozo Azul se podría ver durante todas las épocas del año. En invierno igual tiene algo más de nivel de agua, pero se accede perfectamente a verle, entonces no hace falta igual ser justo en una determinada fecha, durante todo el año se puede ver. Durante el invierno también es interesante, pues por ejemplo, porque si se forma algún carámbano, es muy bonito de verlo. Hemos visto donde el Rudrón se juntaría con el Ebro. Esta sería una surgencia de agua que se une al Rudrón y ahora vamos a ver las hoces del Rudrón. Alicia nos llevará a las alturas y con Nino ya estamos en ellas. El espacio natural que hoy visitamos es grande. Para que se hagan una idea, es 4 veces más extenso que la ciudad de Barcelona. Así que moverse por aquí requiere de tiempo y sobre todo de un mapa para no perdernos por las decenas de rutas que existen. Una de ellas nos lleva hasta el punto donde el río Ebro gira 180 grados. Por suerte, nosotros tenemos a Nino, así que lo de desviarnos del camino es imposible. El parque natural consta de unas 45.000, 46.000 hectáreas aproximadamente de extensión, en el que se encuentran más o menos más de 35 núcleos de población, 7 términos municipales, y más o menos la población, para que os hagáis una idea de la zona donde nos encontramos, en todo lo que es el parque, pues hay unas 2.500 personas únicamente así de habitantes. En esta zona que vemos sobre todo aquí a mis espaldas, es una de las vistas más bonitas para mí de todo el parque y la gente puede encontrarla muy sencillamente, viniendo por el GR1 que nos atraviesa todo el parque y tenemos una zona que es la zona alta, por donde se puede ir paseando y después otra, haciendo una ruta circular, podemos volver por todo lo que es la zona baja del río, que la verdad ahora en época estival pues es un paseo muy agradable, porque podemos ver realmente cómo se ha ido formando todo el parque, todos los cañones. Aquí vemos un meandro del río Ebro y cómo es muy caprichosa la naturaleza y cómo no va en línea recta, ni mucho menos, sino que va formando meandros, que es esto que vemos aquí en nuestras espaldas, y llegará un momento dentro de millones de años que el río pues cortará por el medio e irá horadando, puesto que todavía todo el proceso natural de perforación del río pues continúa. Entonces, bueno, es un claro ejemplo de todo lo que nos podemos encontrar en el parque natural.
Vale, aquí nos encontramos también de forma muy clara, muy diferenciada, las dos partes principales del parque natural. Por un lado, las zonas altas, donde nos encontraríamos toda la zona de páramos, con vegetación sobre todo pues mediterránea. En las zonas altas podemos encontrar zonas de hayedos también, que ya es el cambio con diferentes climas, y sobre todo en la parte inferior nos encontramos con todos los bosques de ribera, que son realmente pues el pulmón de todo el parque natural, donde nos encontramos mayor biodiversidad faunística. Y bueno, también estas zonas de miradores es donde realmente podemos observar el majestuoso vuelo de numerosas aves rapaces. Por ejemplo, a nuestras espaldas ahora mismo pues tenemos un grupo de buitres leonados que bueno, pues a estas horas del día pues están levantando el vuelo, buscando las térmicas, y se les puede ver muy fácilmente porque están continuamente dando círculos, buscando las corrientes de aire. Para poder ver la grandiosidad de este parque, pues es fundamental pararnos en los miradores, pero realmente donde está la esencia del parque natural es que bajemos a las sendas que van pegaditas al río. Es donde realmente vamos a poder observar pues ese frescor y esa vida que tiene este parque natural, donde vamos a poder contemplarlo. Recorremos esas zonas bajas de los cañones con Javier, un especialista en aves que conoce el parque natural como la palma de su mano. Él ha caminado por estos valles y riberas cientos de veces acompañado de sus inseparables prismáticos y telescopios. Eso le permiten acercarse a la naturaleza de una manera diferente y así puede ver lo que a simple vista permanece oculto. Pues estamos en la zona posiblemente más característica de todo lo que es el Parque Natural del Alto Ebro y Rudrón, donde lo más llamativo son los cañones calizos fluviales, porque seguimos teniendo la dominancia del río Ebro abajo, y la roca caliza, estos farallones de roca caliza que son hábitat principalmente pues, de buitre leonado, águila real, búho real. El bosque de galería, que realmente es muy representativo también en esta zona debido a lo que en sí es el espacio natural, hoces del Alto Ebro y Rudrón, dos ríos muy importantes, sobre todo el Ebro importante en España, y el Rudrón también por ser uno de los ríos, uno de los primeros afluentes que tiene el Ebro a lo largo de su recorrido, y que forman unos bosques de galería muy bien conservados y que nos hacen disfrutar de especies como lúganos, diferentes especies como sílvidos, mosquiteros, mosquitero ibérico, mosquitero común y otro sinfín de especies relacionadas con el hábitat acuático, como es el martín pescador y el posiblemente para mí icónico mirlo acuático. Realmente la presencia de estas aves nos está de alguna forma indicando cómo se encuentra el medio natural alrededor nuestro, no solo en un espacio natural, sino alrededor de nuestra casa, en cualquier parte, No ver, por ejemplo, una especie llamativa como es el lúgano en invierno, nos está indicando que no encuentra el recurso trófico para poderse reproducir o para poder, en este caso, invernar. Si, por ejemplo, en este caso le falta el aliso, especie sobre la que se alimenta. Realmente lo que hay que tener para observar aves, sobre todo, es paciencia. No solo para observar aves, sino en el medio natural lo que hay que es tener es paciencia. Pero sí que es cierto que se disfruta mucho más conociendo y viendo y sabiendo reconocer no solo aves, sino plantas, anfibios, mamíferos. Lo que pasa es que el recurso de las aves realmente es llamativo por ser el grupo de animales más fácilmente visible, más fácilmente reconocible. Es muy difícil llegar a poder observar 4 o 5 especies de mamíferos, pero es muy fácil llegar a observar 40 o 50 especies diferentes de aves. Seguimos descubriendo la parte más cercana a los ríos. Ahora es el Ebro el que nos guía hacia la localidad a la que presta apellido, Tudanca. Otro de esos lugares ideales para perderse, desconectar, desaparecer y, si fuera necesario, hasta para darse un refrescante chapuzón en el río. Aquí nos recibe Mariano, tudancano de pura cepa que ha nacido y crecido al abrigo de estas cristalinas aguas repletas de vida. La naturaleza es nuestra vida, la leña y todo es lo que siempre se ha vivido.
aquí del campo, de la naturaleza. Pues la naturaleza, la libertad, es no depender de nadie, por eso estoy aquí yo. La ganadería es lo que funciona, porque la agricultura hay muy poco, como podéis ver hay poco espacio para poder sembrar. El río antes daba mucha vida, se podía pescar, claro, estaba libre, la gente se buscaba la vida para comer como era en todos los sitios, de la caza y la pesca. Ahora ya esto ya está prohibido, ahora solo es para la gente que pague, lo demás no funciona. Viene gente, vamos, cada vez más, esto ahora mismo se conoce con las redes sociales, se conoce todo el mundo, no es como antes que lo conocían 4. Venían 4, en cuanto se ha empezado a conocer más, eso que como le he dicho antes tampoco es una zona donde haya restaurantes ni casas rurales, como en otros pueblos alrededor que sí que las hay, aquí no tenemos. Como estáis viendo en este entorno hay una variedad intensísima de arbolado, ¿no? Por eso una de las funciones que compuso cuando se formó el Parque Natural fue la variedad de vegetación, de variedades en tanto de hierbas como de arbusto, porque hay en 1 metro cuadrado pueden encontrar un montón de especies de hierbas diferentes, tanto gramíneas como diferentes tipos de hierbas. Pues voy a invitar a un sitio que os va a gustar mucho, al desfiladero de los Tornos, que está en el límite entre el Valle Manzanedo y Los Altos. Tudanca, que es el pueblo que pertenece a Los Altos, está pegando ya al Valle de Manzanedo. En este punto del camino tenemos 3 rutas en marcha. Una junto a Mariano, que nos va a llevar hasta el desfiladero de los Tornos, cerca de Tudanca de Ebro. Otra con Javier, nuestro especialista en observación de aves. Y la tercera es la que retomamos ahora, con Alicia. Después de enseñarnos cómo es la vida a ras de agua, quiere que conozcamos cómo el río Rudrón es desde las alturas. Hemos conocido la parte baja del Rudrón, donde se unía con el Ebro. Y ahora no podíamos irnos sin mostraros la parte alta del Rudrón. Aquí estamos sobre las hoces del Rudrón, excavadas por el río de dicho nombre. Aquí hay un paseo de senderismo que para mí es de las zonas más mágicas y más bonitas que se encuentran dentro del parque. Esta parte concretamente que estamos aquí en el Rudrón, desde Hoyos hacia Moradillo, se considera reserva fluvial, porque tiene poca intervención el hombre y la naturaleza está salvaje, por decirlo de una manera. Entonces los bosques de ribera que contiene las hoces de Rudrón son impresionantes, vamos, merece la pena darse un paseo por las orillas. Al igual que en los cañones del Ebro, aquí tenemos asociadas diversa fauna, como por ejemplo pueden ser las rapaces, entre ellas está el águila real, que si estás aquí un rato sentado la puedes llegar a observar perfectamente. Si nos bajamos a la parte de la ribera, está el desmán de los Pirineos, y en las nutrias, jineta se puede llegar a ver, aparte de porque es un lugar en el que se puede, como tiene tan poca intervención del hombre, está más aislado, por decirlo de otra manera, que los cañones del Ebro, a la hora de observación de fauna es muy buena, y como a mí me encanta la observación de la fauna, suelo venir bastante aquí. Y luego aparte las raíces familiares, mis padres son de un pueblecito de aquí pequeño de al lado, entonces tengo más cercanía al Rudrón desde siempre. Eran pueblos en los que antiguamente la gente de la parte alta de los páramos bajaba a moler el trigo a los molinos que hoy en día todavía conservan sus ruinas. Por ejemplo, desde aquí, desde Los Altos, podemos ver el molino Rasgabragas, que queda ahí las ruinas. Y si seguiremos el curso del Rudrón podríamos observar las ruinas del molino del Zurdo. A mí la naturaleza desde niña me encanta, ¿no? Y sobre todo ya lo que es la fauna. Lo que es la fauna me gusta mucho. Entonces, si haya el poder hacer de tu hobby un trabajo, pues con más ganas aún. O sea, es algo que lo vives y se lo enseñas a la gente, ¿no? Con más ímpetu. De los restos de los molinos del Rudrón a un molino del río Ebro que ha sobrevivido al paso del tiempo. Es el Molino del Canto.
el hogar de Javier y de todo aquel que quiera sentirse ciudadano de este parque natural, aunque sea de manera temporal. Como habéis podido ver, hemos disfrutado de los alrededores de una pequeña parte del parque natural, porque este parque natural es bastante grande. Si lo que quieres también es vivir una experiencia un poquito más profunda y disfrutar durante un día, varios días, de lo que es la experiencia de vivir en un espacio natural protegido, pues nada mejor que alojarte en un alojamiento rural como nuestra posada, en la que llevamos pues aquí desde el 98. Estamos en un enclave realmente especial porque es un sitio donde antiguamente se realizaban labores de molienda. Estamos en el Molino del Canto, el edificio del molino, que está un poquito más abajo en lo que es dentro del cauce del río, y lo que nosotros hemos reconvertido, la antigua casa de los molineros, en lo que es ahora la posada. Ahora mismo estamos dentro del Valle de Zamanzas. Es el término municipal más pequeño que se integra dentro del parque natural, justo en una zona donde empieza uno de los cañones más espectaculares de todo este parque, que es el cañón de los Tornos, que es el que hemos visto anteriormente. Pues nada, os esperamos aquí en la Posada Molino del Canto, donde no solo vas a encontrar tranquilidad, como hemos podido comprobar, vas a encontrar también una experiencia inigualable, como puede ser la observación de aves, y sobre todo algo que vincula tu experiencia a la conservación del parque, no solo del medio rural, sino también de la naturaleza en sí. Subir, subir y volver a subir. Así es el camino hacia el desfiladero que nos quiere descubrir Mariano. Aunque en realidad lo que hemos descubierto es que es la ruta hacia el Alto de los Tornos, y lo del Alto no se le queda corto. La senda que caminamos fue hace mucho tiempo una vía de comunicación fundamental para los vecinos de Tudanca. Por suerte para nosotros, ahora es la ruta para poder disfrutar de unas vistas por las que verdaderamente merece la pena hacer un esfuerzo. Estamos en el Alto de los Tornos, entre medio camino entre Tudanca de Ebro y Ciudad de Ebro. A mis espaldas está Tudanca de Ebro, como a 2,5 kilómetros, 3 kilómetros. Y dirección para allá está Ciudad de Ebro, que hay otros 3 o 4 kilómetros. Ahora se está viendo todo lo que es el río que viene desde Tudanca de Ebro hasta Ciudad de Ebro, por todo el barranco de la zona de la Quintana, que se llama la zona aquella que estamos viendo ahí al fondo, la Peña Corderiza y Santolaya. Este es el camino por donde antes se transportaba los productos a los mercados de Soncillo y de Villarcayo con las caballerías, ya que no había otros medios de transporte. No había ni carros ni mucho menos vehículos, era el único paso que había entre Tudanca y Ciudad. La subida es muy estrecha, justo para pasar una caballería, y a veces cuando iba cargada pegaba en los lados, con peligro a que la carga se pudiera volcar con caballería y todo por el camino abajo, por cuenta. Como antes estamos viendo cuando veníamos por camino, el río aquí se está viendo prácticamente por todo el camino, ya que al haber ganado la ribera está limpia de vegetación y se puede apreciar toda la zona, todo el recorrido del Ebro, lo que en otras zonas no se ve siquiera el río por tanta vegetación que está tapando la orilla de la ribera. Esta zona es muy bonita, la gente le gusta mucho, cada vez se hace más. Eso es privilegiado, vivir en una zona de así es algo que cuantos quisieran poderlo vivir así. Pues ciertamente sí que es un privilegio vivir aquí, entre cañones, hoces, ríos, cascadas y cuevas. A pesar de su extensión, el Parque Natural de las Hoces del Alto Ebro y Rudrón, al igual que sus cañones, permanece escondido. Es necesario alejarse del camino y asomarse a los barrancos para admirarlo en toda su amplitud. Es quizá por ello por lo que impacta a quien lo visita, porque aparece lo inesperado. De las profundidades de las cuevas, ríos.
Entre paredes de roca, lagos de agua azul. Al final de los caminos, saltos al vacío. Y en cualquier desvío, un pueblo o monasterio con una historia que contar. Todo eso es el Parque Natural de las Hoces del Alto Ebro y Rudrón, un lugar en el que perderse es una obligación.